Eric, sus sabias palabras, no dichas solamente por mí, por sus alumnos, cada vez que les pregunto, ¿no? En las materias teóricas siempre hago referencia a qué aprendizaje guardan siempre, entonces la mayoría de las veces mencionan en los aspectos teóricos a usted, mi estimado arquitecto Jorge. Ah, no le creo, qué lindo, muchas gracias. Es usted muy gentil. Yo igual he recibido esas opiniones de ti y de algunos otros profesionales de la facultad, Sí, ¿no? claro, Qué por lindo, supuesto. especialmente de usted. Le agradezco Todo mucho, muy alumno gentil siempre tiene Armando. algo de algún profesor, y yo le digo, usted se lleva un poquito de todo, son una mixtura de todo, pero ya le digo, el verdadero entrenamiento viene afuera ya, y de eso lo pueden dar fe cada uno de los colegas que se encuentran aquí. Claro, allá afuera es donde se cuecen las habas, ¿no? Allá Ya afuera es es el todo. suelo donde uno ya pisa, ya siente el pie cuando pisa. Ese fue un Gabriel, ejemplo bonito. gracias, mi estimado Eric. Gabriel, ya estamos ya a tu disposición, tú dirás. Bueno, mientras Gabriel revisa algo un poco el tema técnico, les explico brevemente para recordarles, sobre todo a los colegas que están presentes, se trata de intervenir cada uno de los panelistas, que son el arquitecto Bojorque primero, luego le sigue el arquitecto Luis Cedeño, y luego Pedro Gambarrotti, de Guayaquil, intervienen con sus ponencias hablando acerca de los dos puntos esenciales que vamos a iniciar. Muchas gracias, Shirley, ya acabo de leer su mensaje. Saludos también. Entonces, expone y luego se produce algo que es muy importante para nosotros, que es la intervención de los colegas. Porque queremos ver esa interactuación, queremos ver ese feedback, que es muy importante para nosotros, para la planificación, como bien decíamos con el señor decano. Es que la planificación para nosotros es una cuestión diaria, es una comida diaria. Entonces, no se puede tener una planificación si no se conoce los problemas y sus causas, o sea, si no sistematizamos las cosas. Entonces, se vuelve fundamental esta conversación. Estos conversatorios, a partir, parece mentira, pero esto se ha potencializado gracias a la pandemia, si algo bueno trajo. Trajo muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Y eso para nosotros es fundamental. Ese conversatorio es el que se tiene que producir, estimados panelistas. Se puso un pliego de 10 preguntas como ejemplo, pero están en toda la libertad de hacer preguntas de manera aleatoria, libre, por supuesto, pero siempre rondando las dos preguntas principales, los dos temas esenciales, que son cómo nos ha afectado el COVID en nuestra profesión y finalmente cómo lo podemos abordar de manera creativa e innovadora con proyección al futuro. Entonces, por allí va el tema del conversatorio, lo cual nos va a servir muchísimo. Armando, Sí. Armando, ¿me escuchan? Sí, sí, Luis, un poquito de volumen tal vez, déjame arreglar acá. Ok, listo, Luis. Saludos con todos, compañeros, amigos, colegas. Un poquito el sistema es, las preguntas nos van a hacer o nosotros interactuamos con los estudiantes, con todo el grupo. Bueno, nos hemos vuelto tal vez un poco flexible en este aspecto. ¿Por qué razón? Hemos tenido algunas experiencias donde, por ejemplo, el panelista termina de exponer sus ideas y se pide al público intervenir. Muchas veces se hacen preguntas, por supuesto, son, digamos, son temas fáciles, pero otras veces hay un poco de ausentismo, por muchas razones, por las que estas. Entonces, lo que nosotros facilitamos fue un modelo de pregunta, pero siempre va en torno hacia el tema que estamos tratando. Entonces, Luis, siéntase plenamente, con toda la libertad de manejar la temática o los antecedentes a su manera. Nosotros somos espectadores. A mí personalmente lo que más me atrae esto es que a pesar de que tenemos unos temas centrales, pues se produzca esa libertad, ¿no? Esa democracia, que sea democrático este conversatorio. No es un conversatorio excesivamente especializado, por supuesto que no, bien lo decía Eric. Puedo abordarlo de esta manera. Ayer también, Luis, o en la mañana, perdón, conversamos cómo abordarlo. Siéntase con plena libertad. Lo único es divagar sobre nuestra situación real. Esa es la idea. Gabriel, por favor, ¿nos confirma si estamos ya listos? Sí, un momentito que estoy preparando una cosita. Cómo no, adelante, tómate tu tiempo, Gabriel, para que no sea mucho, en honor al tiempo también de Eric,
que Eri está ahora de profesora en la maestría, ¿verdad, Eri? Sí, entonces están con el tiempo contadito. Yo sé, Eri, te entiendo perfectamente. Mientras, Gabriel, ¿qué tal si nos cuentas un Me poco la escapé. maestría? ¿Cómo te va con la maestría? Sí, te cuento que, como ustedes saben, yo soy diseñador curricular y hemos elaborado algunas maestrías y algunas carreras para el ULIAN, entre otras la carrera de artes, la carrera de sociología para trabajo social. He diseñado la maestría en planificación de viviendas en Pomogua, única en el mundo, y que la ostenta la Facultad de Arquitectura del ULIAN. También maestrías que tienen que ver con el desarrollo territorial, como por ejemplo una que están lanzando ya en trabajo social de manera online, que es sobre desarrollo local y sobre la cooperación, que es el modo de pensar del nuevo sistema económico mundial, ¿no? El sistema económico que se va a sobreponer al capitalismo y al comunismo, y Sí, que van a hacer aquí, y la ULIAN ya está trabajando en eso, ¿no? También la maestría en la prevención de adictivos, que tiene que ver con las drogas, que es un eje toral del desarrollo del Ecuador, que también ya estamos haciéndola, estamos por aprobarla ya, más bien dicho. Y así una serie de maestrías más que estamos haciendo, por ejemplo, en la Facultad de Informática estamos haciendo también una carrera de ingeniería del software, estamos haciendo en artes también estamos haciendo la carrera de arte digital. Es decir, la ULIAN está avanzando académicamente, ¿no? eso Estamos doy fe leyendo. también porque con el señor decano se está trabajando también en serio en estas cosas y mucho apoyo para eso, ya que está aquí mi No, estimado pues decano. el señor decano es el que ha estado Adelante. apoyando completamente a esto, Y ¿no? claro, claro, es una... Listo, Gabriel. Estamos para ya dar por iniciado el programa. Listo. Bien, estimados, sean todos bienvenidos a este foro 2021 del panel con los informantes claves de los sectores productivos del diseño y la construcción urbano-arquitectónica de la ciudad de Manta. Bien, damos la bienvenida a las autoridades que se encuentran presentes, el arquitecto Héctor Cedeño, PhD, decano de la Facultad de Arquitectura, la arquitecta Anemar Torres, vocal principal del Consejo de Facultad de Arquitectura, y a los panelistas, el arquitecto Eric Bojorque, magíster, docente de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Luis Cedeño, presidente del Gremio de Arquitectos de Manta, y el arquitecto Pedro Gamarotti, candidato a presidente del Colegio de Arquitectos del Guayas. Bien, paso al punto 2, que sería el himno nacional. Si me permiten un momentito, voy a ubicarlo.
Bien, muchas gracias. Doy paso al arquitecto Armando, quien va a dar las palabras de bienvenida. Él es el coordinador de la Comisión de Seguimiento a Graduados. Adelante, estimado arquitecto. Bien, buenos días, nuevamente bienvenidos a todos. Este programa tiene el fundamento de escuchar de parte de ustedes todos aquellos criterios, todas aquellas ideas que para nosotros son valiosísimos como insumo. Yo me alegro muchísimo de la presencia de cada uno de ustedes, algunos no veo hace mucho tiempo, lo cual aprovecho para dar un gran abrazo. Y espero de todo corazón de que puedan disfrutar de este conversatorio, de escuchar, pero también de conversar acerca de sus ideas, que para nosotros es muy importante. Bienvenidos todos, un gran abrazo, un fraternal recibimiento y que disfruten de la jornada. Muchas gracias. Gracias, arquitecto Armando. Bien, damos paso al arquitecto Héctor Cedeño, quien va a realizar a decir unas palabras de apertura del evento. Adelante, estimado arquitecto Héctor. Muchas gracias, mi estimado ingeniero Gabriel Sabatierra. Muy buenas tardes con todos, principalmente para el arquitecto Armando Zambrano, que nos ha hecho una cordial invitación para estar hoy día acá. Como usted ya conoce, pues colega, amigo, docente, presidente de la Comisión de Seguimiento a Graduados. También la oportunidad de saludar al arquitecto Neymar Torres, primer vocal, miembro del Consejo de Facultad, y así distinguidos colegas académicos, que están en la vida profesional, en las instituciones, que por este medio nos volvemos a encontrar. Hacemos un alto reconocimiento al trabajo realizado desde la Comisión de Seguimiento a Graduados, que lo lidera el arquitecto Armando Zambrano, que gracias a ese trabajo, pues la Facultad de Arquitectura, gracias a ustedes, los que se han graduado y como compañeros que vienen de otras provincias, se ha fortalecido en el orden académico. Es así que hoy día tenemos la presencia del arquitecto Eric Bojorque, académico de nuestra facultad, que va a aportar también con su experiencia e investigaciones realizadas. También la presencia, pues, gran amigo, pues, Luis Cedeño Sengé, que es presidente del gremio de Manta, de arquitectos, que es gusto encontrarlo por este medio, que la pandemia lo que ha provocado, pero ha multiplicado realmente que a veces nos encontremos muchas personas más. Y también, pues, al arquitecto Pedro Gambarrotti, pues, arquitecto, docente, experto en temas patrimoniales de la ciudad de Guayaquil. Aprovechemos la oportunidad en este espacio también de recordar a amigos, colegas, unos que ya no están presentes, pero que algunos de alguna manera resaltaron en su momento y no hace mucho se nos fueron de la tierra, están, para lo que somos creyentes, están en el espacio celestial. Es así, pues un reconocimiento y recordamos en memoria al doctor arquitecto Miguel Camino Solórzano y también al arquitecto Alfredo del Salto Bello, que en gran parte de los que están aquí lo llegaron a conocer y hablaban sobre estos temas que de alguna manera lo estamos viviendo ahora. Como dijo el arquitecto Armando en el preámbulo, antes del inicio de este conversatorio, antes que comiencen los lentes panelistas, el asunto importante es cómo hemos vivido el COVID. Nosotros desde la AEM, pues como dijo el arquitecto Zambrano, hemos vivido algunas circunstancias, hemos tenido experiencia interna. Es más, tenemos aquí una persona que por todo vivió esa situación, el arquitecto Eri, también como el arquitecto Pablo García. Situaciones que a veces por el medio donde nos desenvolvemos se genera esta situación. No quiero hablar más porque son los panelistas que realmente van a intervenir y como dijo el arquitecto Zambrano, pues también los que estamos invitados hoy día a esta sala, pues podemos participar, porque el mensaje es que podamos construir una nueva ciudad, una nueva arquitectura del mañana en razón a todas nuestras experiencias que de alguna manera ya lo hemos visto en todas las áreas donde nosotros nos envolvemos, sabemos por los medios de las noticias cuál es la situación a nivel nacional e internacional. Es así que hacemos una reflexión y una evaluación a la vez del comportamiento del virus, del COVID, por el tema a nivel de contagio, no solamente a nivel de lo urbano, también considerarlo a nivel rural. Y hay situaciones bastante interesantes y vamos a un caso comparativo hasta los niveles de contagio y si me permite, me expreso de esta manera. En la ciudad todos sabemos que se concentra la mayoría de los servicios urbanos, donde se aglomera la población para acceder a un beneficio y por lo cual pues el resultado un mayor nivel de contagio. Es así que son los supermercados, son los mismos hospitales, los centros educativos, el medio donde nos desenvolvemos, los centros comerciales, muy diferente a una realidad donde se hace una arquitectura que de alguna manera son edificaciones aisladas y eso es el campo o la área rural y que se ha evidenciado que el nivel de contagio es menor en relación a la ciudad,
Muchos dirán, pues eso tiene respuesta, la situación por sí solo habla. Claro, por eso solo habla, porque si analizamos las situaciones, en la ciudad nosotros tenemos el mismo hecho de estar concentrados por diferentes aspectos, tenemos que protegernos, hacer una mayor bioseguridad, andar con mascarillas, con alcohol permanentemente y guardando la distancia. En cambio, en el campo, y ustedes no sé si los que han tenido ese acercamiento o esa oportunidad de ver, en el campo es rara la persona que usa mascarilla o está con alcohol en las manos. Hablo de esto en razón a lo que queremos hablar hoy día. Entonces, a lo que yo sigo conversando es que en el pasado, si recordamos al arquitecto romano Vitruvio, él ya nos expresaba en sus libros cómo se debe de señalar las ciudades, a dónde debieran estar ubicados los hospitales. Además, se debe funcionar y de alguna manera, y según conocimientos investigaciones que se desarrollan o se expresan desde las Naciones Unidas Hábitat y también publicaciones que vienen de la BBC de Londres, manifiestan y ponen mucho énfasis que nosotros los arquitectos, específicamente sin ánimo de polemizar, por una cuestión a nivel mundial, se demostró que nuestra planificación en temas de la ciudad no estuvo o no consideró el tema de las pandemias. A pesar que en el pasado ya hay resultados como la fiebre amarilla y otras enfermedades que se generaron en ese momento. Es así que seguimos en la actualidad diseñando según las condicionantes, pero como que no hemos aprendido las situaciones que se vayan presentando a futuro. Es así que los médicos, los científicos ya hablan de las futuras ciudades, cómo deben ser planificadas. En razón a eso, nosotros hemos demostrado dentro de la academia, con la experiencia de algunos colegas que participan en estos espacios, que debe fusionarse el conocimiento científico con el conocimiento empírico. Es así que nuestra arquitectura vernácula, una arquitectura sostenible, una arquitectura que de alguna manera vivía en armonía con el medio natural. El medio natural tiene que vivir en armonía en el medio construido, en ese tema. Es así que los mismos médicos, científicos a nivel mundial han manifestado ahora que necesitamos tener ventilación natural para que este virus, que lo tenemos día a día, no pueda afectarnos. Es así que tal vez ese modelo de construir solamente pensando en la estética de la vivienda, en tema de composición formal, vuelvo a reiterar, no es para polemizar, a veces en muchos casos y en nuestra realidad hemos incorporado sistemas de ventilación artificiales, que lo que ha provocado que se concentre un sinnúmero, se reproduzcan bacterias y que el virus tome fuerza. Es así que lo que recomiendo, y con esto termino, y eso como que recordemos el pasado, la época de las construcciones de nuestros abuelos, cuando decían los mismos presentes y los mismos ministros de salud, abran las ventanas, apaguen los aire acondicionados y dejen que la ventilación se lleve al virus. Y la mejor vacuna que tenemos ahora hasta que llegue al país, lo que nos falta tener es la mascarilla. Pero si mantenemos una distancia y está el espacio público, la área verde, esos son los espacios que necesitamos. Y se ha comprobado, y con esto termino, que nuestras ciudades, una vez más, tienen que incorporarse más espacios realmente para que el ser humano no solamente respire un aire más puro, sino que también se recree. Porque los mismos médicos manifestaron que estar hacia adentro de una vivienda encerrado también crea aspectos psicológicos que anémicamente afecta a la salud. Es así que nosotros somos los llamados, una vez más, que todo diseño arquitectónico tiene que considerarse un espacio de recreación, un espacio para poder mirar hacia otros puntos y no solamente 4 paredes y una ventana y un televisor en muchos casos, ¿sí? Entonces, le hablo de manera muy puntual un poco al dialecto de lo que vivimos día a día con nuestra comunidad, porque nosotros en arquitectura podemos utilizar muchas terminologías a nivel arquitectónica urbana, pero a nuestros clientes, nuestros principales usuarios, lo que desean es calidad de vida. Y en razón a eso es que nuestra preparación desde la academia tiene que ser basada con una relación muy cercana con la profesión que vive día a día, que aporte y soluciona los problemas del usuario como tal. Yo sí hago una reflexión que tenemos que mirar hacia el área rural, porque en el área rural tenemos mucho que aprender y retomar conocimientos que ya tienen cientos de años y que ustedes, una gran parte que está aquí, lo saben perfectamente. Tal vez nuestra realidad en el Ecuador es muy diferente a otras realidades a nivel del mundo, ¿sí? O sea, al final todos somos seres humanos, pero el comportamiento de los individuos no solamente tenemos que concentrarnos en nuestra profesión, pero sí estar cerca de otras áreas del conocimiento, y voy a repetir unas palabras que escuché antes del inicio de este conversatorio, que lo estaba dialogando entre el arquitecto Eric Woherke y el arquitecto Armando Zambrano, sobre un tema de la medicina.
es muy importante que nosotros con todas las áreas de conocimiento, nosotros estamos en nuestra profesión, con respecto a las más profesiones, es que la que se puede llegar a un acuerdo o concordar en situaciones con las más profesiones para cumplir sus sueños y construir un ambiente que satisfaga las necesidades de todos los usuarios. Pero siempre respetando al medio natural, que mejoremos la calidad de vida, que es lo que más necesitamos ahora. Las ciudades, hablamos de ciudades compactas, pero esas ciudades compactas también, ¿cuál es la razón de ser? En América Latina todavía manejamos un discurso y son los líderes políticos que el desarrollo de las ciudades tiene que seguirse expandiendo, mientras que Europa ya hablan sobre ciudades compactas, igual que Asia. Entonces, ejemplos en el mundo hay lo suficiente. Aquí hay muchos compañeros, colegas que han tenido su experiencia en Europa a nivel de posgrado, han vivido también y han trabajado en alguna situación o generado investigación. Entonces, tenemos mucho que aportar. Tenemos mucho que aportar para realmente satisfacer. Solamente, como decía el doctor Miguel Camino, solamente el tema en Manabí ya tenemos suficiente trabajo por hacer. Recordando sus palabras cuando estaba en sus talleres a nivel de territorio, tanto en la academia como en el ente profesional y otros aspectos que él se desenvolvía. Mis estimados amigos, colegas, compañeros, de nuevo, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de dar apertura a este acto. Un gusto verlos acá en este medio y esperamos que el aporte que ustedes den en este foro pues sea un aporte realmente en beneficio de toda la comunidad que necesita más que nunca esta situación. Vuelvo a reiterar, hemos leído, va a venir la vacuna, pero también los científicos han manifestado que se vendrán nuevas pandemias y hay que estar preparados para eso y nosotros somos los llamados. Muchas gracias, mi estimado arquitecto Zambrano, muchas gracias y éxitos a los panelistas y a todo este equipo, colegas y personas que están interesadas en estos temas. Que tengan un buen día con la bendición de Dios. Muchas gracias. Gracias, señor decano. Bien, continuamos con el programa. Gabriel, si me lo permites, ya me corresponde direccionar esto. Sí, así es. Adelante, Armando. Todo tuyo. Por lo tanto, voy a dar paso a nuestro buen amigo, profesor, investigador, magíster, experto. Leí su currículum, arquitecto, y da la casualidad que vi el tema hospitalario, lo cual agrada muchísimo. Adelante, pues, mi estimado Eric, todo suyo el panel. Estimado Armando, muchas gracias. Pues reiterándole nuevamente estos agradecimientos por permitirme participar en este evento tan valioso y tan importante como es la intromisión de la academia en la vivencia humana, ¿no? Estimado decano Héctor Cedeño, mucho gusto tenerte aquí, como siempre. Estimada Nemar, también un gusto. Arqui Luis, un gusto también tener entre nosotros, y a todos aquellos que están participando, pues algunos estudiantes, les agradezco muchísimo. Pues bien, ¿cómo voy a enfocar esto, no? Voy a empezar hablándoles de mi experiencia como sobreviviente del COVID. Luego de ello, vamos a pasar hacia el aspecto médico de la enfermedad, tratar de comprender qué causa y cuáles son los efectos de esta enfermedad a las personas que viven el post-COVID. Y luego de ello, vamos a tratar de traducir esta información hacia lo arquitectónico y hacia lo urbano. Esa más o menos va a ser la metodología que vamos a seguir en este instante, ¿no? Entonces, les comento que me enfermé con COVID y estuve internado en el edificio del Seguro Social de aquí de Manta en octubre del año pasado. Bueno, les cuento que el Seguro Social, por ser un edificio nuevito, tenía unas habitaciones 5 estrellas, 5 estrellas, las camas confortables, los materiales de primerísima calidad, siguiendo las estipulaciones de la norma ecuatoriana de la construcción, en el tema hospitalario, una buena pantalla de televisión, la atención de los licenciados y de las licenciadas excelente, excelente, siguiendo todos los protocolos en ese instante, ¿no? En ese instante los protocolos que servían para el desarrollo de esta enfermedad, el tratamiento de esta enfermedad, según la OMS. Se veía la dedicación de estas personas, ¿no? Se veía la dedicación de estas personas. La comida excelente, incluso la dieta que me daban ahí en el Seguro Social, la he trasladado a mi vida en general, y ahora sigo esa dieta, ¿no? Sigo esa dieta porque era fantástica. El desayuno, por ejemplo, me llegaba un huevo duro, un vasito de natilla con un pan negro, una copita de agua, una frutita y un pan con queso mozzarella, una barrota de queso mozzarella. A mí jamás en la vida me ha gustado el pan negro, ni me ha gustado el queso mozzarella, ni me ha gustado la natilla,
Pero yo cuando veía que llegaba la licenciada con la funda de los alimentos, yo movía la colita, sí, movía la colita. Era uno de los instantes de alegría que tenía en ese lugar infernal, terrible. Pues uno en esa situación está de la mano con la muerte. Está de la mano con la muerte. No es una cosa sencilla, fácil, es tenebrosa, es tétrica, es terrible. Por ejemplo, en la habitación en la que nosotros estábamos, estaba a mi lado un compañero de la universidad. Entramos al mismo tiempo, pero a él le llevaron, no le dijeron, vamos a llevarle a la unidad de cuidados intensivos, le dijeron, tiene que ir a otra sala que está mejor preparada para su condición. Y se fue y no volvió. Después, yo estando ahí en el hospital, en mi cama, leí en la Facebook que salía el obituario desde la ULIAN que había fallecido, ¿no? Entonces, uno está en contacto con la muerte, está en contacto con la muerte. Y una de las terribles efectos de esta enfermedad es la baja en el estado del ánimo. La persona siente que todo es un problema, que todo es algo grande, que todo es algo insolventable. El ánimo es indispensable ahí. Y me acuerdo que yo me encontraba en una situación de brazos caídos. Los médicos me decían, usted no va a salir de aquí. Así, uno de ellos me dijo eso, usted no va a salir de aquí. Ese día lloré profundamente, ¿no? Y las palabras de uno de los compañeros de cuarto que me dijo, no, tranquilo, recupérese, vea, estamos aquí para salir adelante. Y esa misma tarde, mi esposa, yo no sé de qué manera, como mi esposa es muy entrometida, pongamos entre comillas, se había forrado completamente y se metió al Seguro Social evadiendo los guardias. Claro, después le capturaron, ¿no? Le cogieron y le sacaron. Pero llegó a mi habitación y yo sentí, el rato que le vi, casi no le reconozco, yo pensé que era una de las licenciadas más, ¿no? Chiquitas, pequeñitas, que estaban ahí atendiendo como hormiguitas a los pacientes con todo el carisma y la alegría. Pero después le veo a los ojos, les reconozco y sentí una alegría increíble, pero al mismo tiempo dije, ¿qué haces aquí entre la enfermedad y la muerte? Pero eso fue suficiente, ¿no? Yo ese mismo día dije, no, yo tengo que sanarme, tengo que sanarme, tengo que sanarme, tengo que salir de aquí. Y me sacaba este bozal, esta mascarilla, ¿no? De oxígeno, me sacaba adrede y me aguantaba, me aguantaba, me aguantaba hasta que desesperado me ponía de nuevo. Hacía los ejercicios, hacía los ejercicios. Y es que yo no sé por qué, pero resulta que nunca hay la ropa adecuada para cuando estoy en esas situaciones, porque siempre he sido enfermizo, siempre he estado en hospitales. Yo mido 1,83 y me pusieron una batita, no sé, de una persona de 1,50, que me daba la batita como si fuera una minifalda. Y desnudito, uno, desnudito, sin ropa interior, pues, ¿no? Yo no me importaba, no me importaba, yo me ponía de pie y ya con las medicinas y todo uno pierde un poco el pudor, ¿no? Y me ponía a hacer los ejercicios que me dejaba el fisioterapeuta. Y bueno, pues no, las licenciadas se reían, dice, le vamos a extrañar a usted, pero yo no sé si dijeron porque ya me iba al otro lado, porque me iba a salir del seguro, ¿no? Lo cierto es que eso pasó, ¿no? Una bonita pantalla de televisión, excelente, me recuperé, me recuperé. Cuando llegué a la casa, tenía que comprar oxígeno. El señor que nos surtía el oxígeno que conseguimos, le dijo a mi esposa, bueno, de aquí serán unos 3 meses hasta que deje el oxígeno. 3 meses. Dije, esto no puede ser. La ventaja es que yo tengo en mi dormitorio una ventana bien grande que da hacia el jardín y todos los días, todo el rato veía el jardín. Como yo soy jardinero, me gusta el jardín. Decía, yo ya quiero irles a regar a mis plantas, yo quiero estar entre mis plantas. Y así mismo me sacaba el oxígeno y me iba. Mi esposa se ponía bravísima, regresa. Estaba regando el jardín y así mismo me ahogaba y regresaba a la cama. Me retiré el oxígeno en una semana. Y me quedé bien, me quedé bien. Le puse todo el esfuerzo. Claro, como yo tenía formación en la gnosis, entonces yo sabía de técnicas respiratorias, yo sabía de técnicas valiosas, ahora que lo veo para la humanidad. Pero, ¿a qué se enfrenta la medicina con respecto a los que sobrevivimos al COVID, no? Estamos muy enfocados, la ciencia está enfocadísima a la prevención. Hablan de las mascarillas, hablan del distanciamiento, hablan de las bacterias. Pero, ¿qué pasa de los post-COVID?
¿Qué pasa con los que sobrevivimos de enfermedad? ¿Qué pasa con los que van a sobrevivir de enfermedad? Las secuelas es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque mientras uno está enfermo, le administran un montón de medicinas, y estas medicinas provocan ¿qué en la persona? Provocan diabetes, provocan hipertensión, provocan problemas renales, provocan problemas digestivos y especialmente problemas que tienen que ver con el sistema cerebroespinal, como por ejemplo el Alzheimer. Esas son las secuelas del COVID, porque como usted vive sin oxígeno, aquí está una clave importante, usted vive sin oxígeno, sus órganos se degeneran. La máquina humana es parecida a un carro, funciona por combustión interna. Y la combustión interna que se desarrolla a nivel de nuestro estómago, si no existe oxígeno, no se da adecuadamente. Y esa distribución del oxígeno afecta también a los órganos, y los órganos se destruyen, se degeneran. Y esas son las secuelas. Entonces, si posterior a lo que usted ha sufrido, le tratan, por ejemplo, a la supuesta diabetes con medicinas con diabetes, puede usted morir. Si a usted le tratan con medicinas para la hipertensión, y la hipertensión es una secuela del COVID, usted puede morir. Entonces, ese es un gran llamado para la medicina, ¿no? ¿Cómo debemos tratar esas secuelas? ¿Qué va a pasar con nosotros o con todos los que sobrevivamos al COVID, que espero sea la mayoría de la humanidad? En el siglo XIX, también se preocuparon por lo mismo, por las epidemias y la mortalidad altísima provocada por los hacinamientos que se daban en las ciudades industriales. Recordarán ustedes que en esa época, pues había una ingente migración del campo a la ciudad para participar del naciente desarrollo del capitalismo, de la industria. Las personas pasaban de ser recolectores, pasaban a convertirse en asalariados. Y eso le gustaba a la gente. Y eso hacía que vivan en lugares que no se habían estudiado, ¿no? Vivían hacinados, se enfermaban. ¿Por qué? Recuerden ustedes que en ese entonces no se pensaba como tenemos nosotros las vías con los alcantarillados, con el agua potable oculto. No, ¿qué pasaba en esa época? Las calles estaban llenas de heces, las alcantarillas estaban expuestas, las casas, la gente tenía su vasenilla bajo la cama y ahí mismo depositaban o hacían el orinar. Y eso quedaba, tal vez vivían hasta con animales, en lugares pequeños, cerrados, sin ventilación, sin iluminación. Por ejemplo, ahí se planteaban protocolos de nuevos diseños de ciudades, ¿no? Entre ellas, una muy importante que fue el diseño de la ciudad de Heya, la ciudad de la sanidad. Entre tantos y tantos argumentos, había uno que se destacaba y que era que había que luchar contra las bacterias. Siglo XIX, ¿no? Luchar contra las bacterias. ¿Y cómo luchaban contra las bacterias? Pues ventilando los ambientes. La ciudad entonces de Heya era planteada de esa manera, de que los edificios pudieran ser ventilados. Pero ¿cuál era la prerrogativa? Pues las bacterias, siglo XIX. El siglo XXI nos llama a pensar y a entender la epidemia y la pandemia desde otro punto de vista, ya no de las bacterias. ¿Qué es lo que necesita el ser humano a partir de lo que les cuento de la pérdida de oxígeno provocada por el COVID? Necesita oxígeno. La gran prerrogativa de este nuevo milenio, iniciando el nuevo milenio, es el oxígeno. Es decir, los espacios diseñados por la arquitectura moderna del siglo XX, que buscaba el confort, que buscaba la producción, que buscaba la máquina de habitar, esa es dañina. Esa ha enfrentado al ser humano a una condición crítica, no solamente en su aspecto físico, sino como hemos desarrollado en la Facultad de Arquitectura estudios, por ejemplo, aquí está presente el estudiante Jonathan Cedeño, protoarquitecto, ¿no? O César Pachay también, interesados, hemos investigado este asunto de cómo la arquitectura moderna se convirtió en intrascendente en una situación como la que estamos viviendo nosotros. El espacio funcional intrascendente,
el espacio formal intrascendente. ¿Qué es lo que necesita el siglo XXI? Un elemento, el oxígeno. ¿Y qué implica el oxígeno? Espacios que ventilen para ser oxigenados. Eso es lo que necesita el ser humano post-COVID. Y si nosotros llevamos eso, solo este puntito, ¿no? Solo este puntito, estamos tratando un puntito. Si eso lo llevamos a las ciudades, ya a nivel macro, las ciudades tienen que ser ventiladas, tienen que ser oxigenadas. ¿Y cuáles son los elementos que oxigenan las ciudades? La vegetación. También hicimos una tesis muy interesante con el estudiante Juber Guerrero, que ya está graduado, él sí es arquitecto. Pues él decía que la arquitectura moderna y el urbanismo moderno del CIAM y después del Team 10, ¿qué hizo al mundo? Pues planteó la idea de que las ciudades tienen que ser diseñadas primero con las vías. Usted tiene que trazar las vías y de ahí cualquier cosa. Y eso se convirtió en el paradigma urbano. Cuando el gran político se para en el estrado y dice, voy a trazar una vía, ese es el desarrollo de la ciudad. Claro que sí, ¿por qué? Porque el paradigma está metido y la gente sabe cómo desarrollar una ciudad a partir de las vías. Pero eso también retransmite no solamente el paradigma urbano formal, sino retransmite las mismas cargas virulentas de violencia, de anarquismo que existe en la ciudad moderna. ¿Cómo es la ciudad del siglo XXI? Lo que decía Juber Guerrero, el estudiante, ¿no? El arquitecto, decía él, ¿por qué no planteamos primero, en vez de que sean las vías, el soporte de todo el diseño, que sea la vegetación? En vez de que yo organice y jerarquice la ciudad con las vías, yo puedo organizar y jerarquizar con la vegetación. Qué hermoso, ¿no? Qué cambio de postura, que tiene que ver con la oxigenación. Asimismo, estoy haciendo otra tesis con Dayana Andrade, protoarquitecto también, en la que ella plantea, asimismo, no las vías como el eje toral del desarrollo de una ciudad, sino la vocación de los sitios, a la manera del mundo incásico. Yo llego a un sitio, veo el sitio, entiendo el sitio y cuál es la vocación que sirve para desarrollarse en ese sitio. No estoy pensando yo en el organigrama funcional, estoy pensando en un organigrama vocacional. Escuchaba el otro día a una de las alcaldes de la ciudad, de una de las ciudades del Ecuador, quejándose en un noticiero de la ciudad. Estaba en Quito yo justo ese día. Se quejaba y decía que cuando nos llegan las vacunas. Yo decía, por Dios, un alcalde está preocupado, una alcaldesa preocupada de cuándo llegan las vacunas. O sea, seguimos todavía, nos enrolamos ya en el paradigma de la mascarilla, del distanciamiento, de la vacuna. Pero ¿qué debe pensar el alcalde, ya hablando en términos de ciudad, en términos urbanísticos, de la ciudad? Yo me puedo preocupar sabiendo de que el estrés es el causante también máximo de que las personas lleguen a un estado de enfermedad por COVID. Y yo entendí eso en la práctica. Cuando a uno le toma la presión del oxígeno en el dedito y usted está estresado, el oxígeno va así. Pero si usted se relaja, yo tengo mis métodos de relajación, ¿no? Respira y se relaja. El oxígeno, ese rato, es instantáneo. Sube la asimilación de oxígeno en el cuerpo. Entonces, seguimos con el tema del oxígeno, pero ya con el alcance del estrés. El estrés que nos dejó el siglo XX. La ciudad del siglo XX. La ciudad del siglo XX nos llevó hacia el confort. A que estemos sentaditos todo el tiempo. A acortar los tiempos de circulación y de movilidad. Fueron los grandes estigmas, ¿no?, del siglo XX. Y eso debemos abandonar. ¿Por qué? Porque la vida sedentaria, la vida estresada, la vida rápida, nos acerca a este tipo de situaciones mortales. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Pues bajar el estrés de la comunidad. ¿Cómo bajo el estrés de la comunidad si soy un alcalde? Pues obviamente yo he de agilitar los trámites que sean digitales, por ejemplo. He de ayudar a aquellos negocios que se preocupan y se benefician o benefician a la colectividad con la comida saludable, con el estado físico saludable, como por ejemplo los gimnasios, los centros de relajación, los centros de meditación.
como alcalde yo he de provocar que esto sea así. Como les digo, menguando los predios, por ejemplo, menguando los impuestos de funcionamiento, que funcionen gratis. Esas son medidas que puede tomar el alcalde en virtud de la ciudad. ¿Qué más? Pues puede también acrecentar, si es que el deporte, por ejemplo, nos lleva a una sanidad, a enfrentarnos adecuadamente al virus, pues debemos incrementar ese esfuerzo que empezó Jean Gell en los años 60 y 70, de que las ciudades se conviertan en ciudades para el peatón, ciudades para la vida, no la ciudad del Siam, la ciudad moderna, que nos hablaba del vehículo, nos hablaba de la comodidad de la transportación. Acá hablamos del caminar, del bicicletear, hablamos del contacto del ser humano entre otros seres humanos, pero un contacto que tiene que ver con el afecto. Vean qué interesante, ¿no? La ciudad. ¿Y qué más podríamos hablar de la ciudad? Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en las ciudades, aquí en Manta, si usted quiere comerse un bocadito, sale y encuentra una hamburguesería al frente, más allá otra hamburguesería, más allá un restaurante de hot dogs. Pues, ¿no sería interesante que sea la inversa, no? Que los predios, para aquellos que venden comidas que son dañinas para la humanidad, tuvieran un incremento. Y aquellos locales que vendan comida saludable, frutas, que vendan comida orgánica, alimentos de todo tipo, pues tuvieran las ventajas en la ciudad. Entonces, debemos encontrar nuevos paradigmas y nuevos horizontes para el diseño. Retomemos lo que les decía, aquí está nuestro querido amigo Jonathan Cedeño, él está haciendo una investigación muy bonita sobre cómo la arquitectura moderna quedó completamente intrascendente frente a los hechos de la pandemia, ¿no? Vean ustedes que él en su investigación detectó que casi el 75% de la población dijo que aquellos espacios diseñados en una vivienda al estilo moderno no sirven, no sirvieron para decantar condiciones adecuadas para superar esta situación. Y así otros datos muy interesantes, muy interesantes. El arquitecto entonces está abocado a pensar cómo desarrollar la ciudad y la arquitectura, pero comprendiendo la enfermedad. No siguiendo los paradigmas o siguiendo lo que otros han dicho, sino investigar, descubrir maneras distintas a partir del estudio del ser humano y de cómo el virus afecta al ser humano, en qué parte afecta al ser humano, y por tanto esa parte necesita de ser incentivada, protegida, estimulada para superar cualquier tipo de pandemia, pero concebido en la arquitectura, en el urbanismo. Con eso termino mis palabras, mi estimado Armando, para no pasarnos de los tiempos. Gracias. Su micrófono está apagado, estimado Armando. Interesantísimo, decía tus comentarios, Eric. Les recuerdo a todos que al final Eric se tiene que retirar por asunto de la maestría. Podemos, no sé, Eric, en la medida de tu tiempo, interactuar con los colegas ahora. ¿Cómo estás con tu tiempo? Sí, yo tengo 15 minutos más. Perfecto, perfecto. Entonces voy a dar paso. Yo tengo un montón de preguntas, pero este no es mi tiempo. Este es el tiempo de ustedes. Adelante con sus preguntas. Levantan la mano e inmediatamente le damos paso o también lo puede escribir en el chat, como guste. Claro, podemos seguir hablando, por ejemplo, del tema de los sentidos. César Pachay, también otro protoarquitecto, se encuentra analizando la influencia de los conflictos durante el COVID, ¿no? Y en dónde se suscitaron los conflictos dentro de la vivienda. Muchos de esos conflictos se dieron en los espacios como la cocina, como el comedor y el dormitorio máster. Vean ustedes, ¿no? Y muchos de esos conflictos que se daban en esos lugares era provocado por la falta de espacio, por el mobiliario inadecuado y por las condiciones ambientales de esos espacios. Entonces, existen muchas maneras. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, me llamó mucho la atención el uso de la mascarilla, ¿no? Me llamó muchísimo la atención el uso de la mascarilla, en tanto y cuanto que cuando yo me acercaba a una persona que yo le veía que era conocida, le saludaba
Y esa persona me quedaba viendo y decía, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿No? Y a veces no me saludaban. Y eso me chocaba bastante, me chocaba bastante. Pero en la actualidad, por ejemplo, ya ha pasado un año, entonces ya nos reconocemos con la mascarilla, ¿no? Me acuerdo que fui a unas votaciones, a las votaciones últimas, y me fui con mascarilla, me fui con todo el casco, bien protegido, y un estudiante de artes me dice, arquitecto, ¿cómo está? Digo, ¿y este cómo me reconoce? Entonces ya hemos aprendido a ver, ¿no? Es decir, las efigies mentales que se forman con la persona en la mascarilla ya están produciendo efigies mentales que concretan con la imagen que tenemos de esa persona, ¿no? Me hace acordar, Eric, de un tema cuando empiezas a deducir la forma, que la silueta es el primer Exacto. elemento, ¿no? Entonces, Son las son efigies mentales, indiscutibles ¿no? la silueta. Eric, te quería Efigies hacer una mentales. Sí. pregunta, amén de las que tengan que hacer los colegas. Y siempre nosotros en la academia tenemos un inconveniente que ya muchas veces es poco manejable, y es la conciencia que se despierta cada persona en sí misma, ¿no? O sea, hay diferencias de conciencia. Eso para un profesor a veces es complejo, insisto, o sea, no es una cuestión que se soluciona un día para otro, porque eso ya viene inclusive dictado por paradigmas o por la misma antropología o formación o sociedad del individuo. Pero ¿cómo logramos nosotros, como profesores o como líderes de instituciones, posicionar la idea del compromiso, como tú lo habías dicho, esa oxigenación a nivel de ciudad? ¿Cómo creamos estos tipos de conciencia? ¿Nos puede... Qué buena pregunta, ¿no? Qué excelente pregunta. Como siempre, Armando, le agradezco. Vea usted, ¿no? Si nosotros descubrimos que, por ejemplo, las viviendas, las nuevas viviendas, requieren de interpretaciones de los flujos, interpretaciones de las relaciones, interpretaciones que tienen que ver con la oxigenación, entonces inmediatamente salta a la escena de la necesidad académica, a la pertinencia, salta la necesidad de estudiar cómo, de qué manera y cuáles deberían ser esos espacios, ¿no? Una investigación acerca de cómo deberían ser estos espacios de transición que ahora se conocen como los espacios de bioseguridad, que deben ser ya incorporados en los contenidos mínimos de las asignaturas que enseñan el hábitat y la vivienda dentro de las universidades. Esto se convierte entonces en una prioridad. Si eso se logra, el arquitecto sale formado con esa condición de generar espacios de estrellas que les llaman ahora, ¿no? Los espacios de estrellas en los cuales las personas agilitan su vida, en el caso de una encerrona, de una pandemia, agilitan su vida para el desarrollo de actividades de relación gustativas, para el caso de huertos familiares, para alimentación, para el caso de oxigenación de la vivienda y del espacio habitable. Vean ustedes entonces que esos arquitectos van a llevar ese perfil de egreso a relacionarlo con la sociedad, a vincularlo con la sociedad. Y entonces funciona las tres funciones o los tres elementos sustantivos de la educación superior, ¿no? Que es la investigación, que es la docencia y que es la vinculación. Entonces, el profesional, el nuevo formado, el graduado, el novísimo arquitecto, se convierte en el ente vinculatorio del conocimiento y transductor, por tanto, de un conocimiento, ¿no? Que se convierte en genealógico. Eso es lo interesante, la transferencia del conocimiento a nivel genealógico. ¿Y a qué me refiero cuando es genealógico, no? Por ejemplo, yo tengo aquí mi mascarilla, les voy a mostrar. Aquí está, en el bolsillo, aquí está mi mascarilla. ¿Qué tiempo, Armando? ¿Qué tiempo crees que me tomo a mí comprender la necesidad de andar con mi mascarilla en el bolsillo? O sea, yo ya no me olvido. Eso, así como anda la billetera conmigo, anda mi mascarilla. Ahí está. Me tomó cerca de 8 meses, Armando. Sí, claro, Hasta claro. antes de los 8 meses, salía de la casa y me olvidaba. Me subía al carro, ay, y tenía que estar comprando por todas partes la mascarilla. Sí, sí. Y pasaba vergüenzas. Pero ahora ya está la mascarilla. Apenas salgo, se abre la puerta de la casa, ya me estoy poniendo de forma instintiva. Se volvió ya, la transferencia del conocimiento se volvió instintivo. Pero ¿en qué rato se convierte esa transferencia del conocimiento en genealógico? Mis nietos, mis nietos, a ellos les tomó poquísimo tiempo.
y a los hijos de ellos les tomará menísimos tiempo. Ya no necesitarán de explicaciones. Nosotros necesitamos de explicaciones. Por supuesto. Necesitamos de que alguien nos diga, comprenda. Incluso que un guardia nos llame la atención y dice, use. Eso necesitamos nosotros. Mis nietos ya no necesitaron de eso, solo me vieron que me pongo. Y los hijos de ellos a lo mejor les enseñan a escoger el tipo de mascarilla. Sí. Entonces, esa es la transferencia genealógica, esa es la transferencia del conocimiento, es la transferencia adecuada de la vinculación y por tanto del hacer conciencia, ¿no? Y para ello no se necesita de que todos los seres humanos sepan, no, se necesita llegar, como dicen las neurociencias, a la masa crítica, es decir, a un porcentaje de personas que comprendan e inmediatamente, porque nosotros estamos conectados neurológicamente en lo que se llama y se comprende como la empatía, inmediatamente todos vamos a comprender aquello, ¿no? Y por esa razón es que el conocimiento del mundo y de la humanidad se duplica, se triplica de forma casi en la actualidad por el hecho de la Internet de manera exponencial. Entonces, así nosotros hacemos lo que tú dices, ¿no? Esa conciencia desde la academia, generando, analizando los perfiles de egreso, los contenidos mínimos de esos perfiles, preparando para que el profesional pues vaya a vincularse con la sociedad de la manera más pertinente y adecuada. He aquí el sentido de la investigación que se hace, ¿no? El sentido de la investigación que se hace para el desarrollo en las universidades del colectivo y de la sociedad. Pero antes existe una pregunta previa, la pregunta de investigación, la pregunta que se hace el analista, ¿no? En este caso, el docente. ¿Está bien lo que yo estoy enseñando? Yo me acuerdo que en la facultad, Armando, tenía un profesor, un señor profesor, Rafael Malo, le decían el tieso malo, era uno de los 3 tiesos de la facultad, hombres de 1,90, 93, 95, pero rectitos, así escuadra, Armando, por eso les decían los tiesos. Y era un profesor que me daba a mí geometría descriptiva, pero era excelente profesor. Pero llegaba con una carpetita así de cuero, bien elegante, ¿no? Un arquitecto bien elegante, enternado siempre, elegantísimo. Llegaba con su carpetita de cuero y adentro tenía, nosotros decíamos, nos burlábamos como estudiantes, decíamos, tiene los pergaminos, tiene los pergaminos. Dice, había que sacar sus pergaminos con pinzas de antropólogo, de arqueólogo, perdón. Sácales así porque si les cogías medio duro se desintegraban. Es decir, la cátedra la daba 20 años, ¿no? La misma cátedra. Pero eso era porque justamente el conocimiento, recuerdas vos, cuando éramos niños, íbamos a las bibliotecas, a escarbar las bibliotecas en esos ficheros, ¿no? Uno se pasaba 2, 3, 4, 5 horas escarbando ficheros buscando libros y no encontraba el libro. Ahora es cuestión así. Entonces, el conocimiento tiene que ser también así, como el tronar de los dedos, y la investigación tiene que ser profunda. Y es lo que estamos haciendo dentro de la academia. No sé si con eso te respondo a la pregunta, estimado Armando, o profundizo un Claro, poco. claro. Y es que casualmente, me disculpo si ya tenemos que ir cerrando por cuestiones de tiempo, pero casualmente ahora se encuentra por aquí, me parece estaba Joel Anchundia, así lo veo por ahí. Hablamos de estos temas de la calidad en los diseños, de la seriedad de la investigación, del compromiso que tenemos, de aquellos elementos donde, lejos de cualquier paradigma, de cualquier tipo, llámele vitruviano, clásico, en arquitectura, como lo quieras llamar, pero está el hecho que tenemos que hacer una verdadera conciencia. Mencionaste cosas interesantes que, insisto, van a ser reunidas en un documento final que se entregará de todas estas ponencias, en donde ponemos los puntos más importantes y con toda seguridad, Eric, los puntos que tú has dicho, como bien dijiste, en los elementos sustantivos de la universidad están estos que tú has mencionado aquí, al menos para nosotros poder entregárselos a los que diseñan estas mallas curriculares, a nuestros propios currículums y mantener esto de manera transversal en todas las materias. Muchísimas gracias, Eric, por tu participación. Un gran abrazo por eso. Estimados colegas, esa fue la participación del arquitecto Eric Bogor, que muy interesante toda tu exposición, Eric. Vamos a dar paso ahora al arquitecto Luis Cedeño, presidente del Gremio de Arquitectos de Manta. Luis, adelante, el panel es suyo. Hola nuevamente, colegas, compañeros, estudiantes. ¿Sí me escuchan?
Sí, de mi lado sí. No sé si los demás